Buenos días, estimados padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de Aprendo en Casa. La actividad que el día de hoy vamos a realizar tiene como título Leemos una anécdota viajera, perteneciente al área de comunicación. En la actividad anterior, has reflexionado sobre cómo estás utilizando tu tiempo libre de manera creativa, aprovechando los recursos con los que cuentas. Hoy te invitamos a leer una interesante anécdota viajera de un niño del cuarto grado que narra un incidente personal. Por lo tanto, nuestra meta será leer una anécdota para disfrutar y reconocer el orden de los incidentes y emitir una opinión personal sobre su contenido. ¿Y qué es lo que esperamos que logres al desarrollar la actividad del día de hoy? 1. Establecer tu propósito de lectura. 2. Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. 3. Identificar cómo suceden los hechos y qué incidencia se narra. 4. Identificar cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. 5. Reconocer con qué propósito se ha escrito este texto. Y 6. Dar una opinión sobre el contenido del texto. Es decir, todo lo que acabamos de leer es lo que tú debes lograr al terminar la actividad del día de hoy. Tú puedes. Empecemos. Primero, en esta oportunidad te invitamos a disfrutar de la narración de un niño del cuarto grado. Estamos seguros que disfrutarás conociendo del incidente sucedido y que lo asociarás con tu experiencia en casos similares. Ahora, ¿qué es una anécdota? Como sabrás, una anécdota es un texto narrativo, sea oral o escrito, que describe un conjunto de sucesos de una historia personal vivida por quien la narra. Me imagino que cada uno de ustedes tiene muchas historias y anécdotas. Los animo a narrarlas aprovechando su tiempo libre y a escribirlas. Antes de la lectura, lee el título y observa atentamente la imagen que lo acompaña. Luego responde estas preguntas. Enfoquémonos en el título. Dice, mi anécdota viajera. Y esta es la imagen que lo acompaña. Observa bien las características y las acciones que están realizando estas personas. Ahora responde, según esta imagen, ¿de qué crees que tratará este texto? Escríbelo en estas líneas. Ahora observemos el título. Según este título, ¿para qué se habrá escrito este texto? Es decir, ¿cuál será el objetivo del texto para nosotros los lectores? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a narrar? Siguiente pregunta. ¿En qué ocasiones escuchamos o leemos anécdotas? Por ejemplo, escuchamos anécdotas cuando estamos en compañía de nuestros seres queridos o amigos, es decir, para amenizar una conversación. ¿Y ello dónde se da? Generalmente cuando tenemos un tiempo libre. Ahora coloca tus ideas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la lectura que vas a realizar? Es decir, ¿para qué vamos a leer este texto el día de hoy? ¿Cuál será la meta u objetivo? Ahora, vamos a aplicar estrategias durante la lectura. Te invito a leer el texto Mi anécdota viajera. Para que tu lectura sea placentera, ten en cuenta lo siguiente. Busca un lugar cómodo y de tu preferencia. Realiza una lectura silenciosa y relee si es necesario. Finalmente, identifica las palabras clave con que empieza cada párrafo y relaciónalo con tus saberes o conocimientos sobre relatos o anécdotas.
Mi anécdota viajera. Eran los primeros días de la pandemia y de la inmovilización. Por las noches escuchábamos sirenas y los soldados patrullaban las calles de mi vecindario. Y tan pronto se les escuchaba, con mis hermanos salíamos a asomarnos a la puerta y ventana para verlos. Cuando ya estaban muy cerquita, corríamos, pues mis padres nos habían dicho que nos llevarían presos. En una noche de aquellas en que todos nos íbamos a dormir temprano, recuerdo que recién era medianoche. Lo recuerdo porque mi mamá así lo dijo. Cuando desperté, ensangrentado de mi boca y tirado en el suelo, mis papás y hermanos asustados me veían y a la vez preguntaban, ¿qué te ha pasado? Y les conté. Yo estaba soñando que veía a los policías y militares llevándose a unos niños por no estar en sus casas y como no quería que me atraparan, corrí para ocultarme. Salté a una zanja que había y ¡zas! Me desperté con mi boca reventada. Luego del susto, mis padres sonreían, mis hermanos reían y yo estaba molesto, ya que mi hermana mayor me había tomado una foto, ni cuenta me di, y rápidamente la publicó en el WhatsApp de la familia con la siguiente frase: Luchito ha soñado y se ha soñado. Entonces, durante la mañana, mientras yo estaba adolorido, mis padres y hermanos comentaban lo sucedido en sus celulares y le avisaban a la familia que no era nada grave. Luego me di cuenta que mi hermana me había hecho famoso. Me contaron que la tía Sara, de España, me manda a decir que me cuide. Mi abuelo, desde Lima, que me lleven al médico. El enamorado de mi hermana, que trabaja en Cajamarca, me iba a traer un juego de ajedrez. Y otros tíos que ni conozco, de otros países, me saludaban y me recomendaban que ya no sueñe para que no me sueñe. Esa frase que me repetían mis hermanos primero me molestaba, pero ahora, entre juego y juego, me causó risa, ya que todo pasó y simplemente ha quedado como una graciosa anécdota del soñador soñado. Ese soy yo, Luchito, el pequeñito de la familia. Luis Enrique, del 4º grado. Luego de haber leído este texto, selecciona 2 palabras nuevas para ti y busca su significado en el diccionario. Ahora invita a tu familiar y comenten sobre el contenido del texto. Apóyense de las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere dar a conocer? Es decir, ¿qué te narra el texto que acabas de leer? Siguiente y muy importante pregunta. ¿En qué orden se narran los hechos? Como te habrás dado cuenta, la anécdota es la narración de una historia y pertenece dentro de los textos narrativos. Como todo texto narrativo, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Siguiente pregunta. ¿Fue fácil leer este texto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que el autor titule este texto como anécdota viajera? Es decir, ¿por qué le puso ese título? ¿Y cuál es tu opinión del contenido del texto? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te pareció interesante? ¿Gracioso? Etcétera. A seguir aprendiendo. Ahora colorea las nubes que contienen las características propias de una anécdota. Veamos. Narra hechos fantásticos e imaginarios. Es decir, una anécdota está basada en algo que es de nuestra imaginación o es algo que realmente nos ha sucedido y lo recordamos de forma muy graciosa. Piensa bien si vas a pintar esta nube o no. Siguiente nube. Las historias son vividas por los personajes. Es decir, toda anécdota le pertenece a una persona y es esa persona quien la narra a otras para compartirla.
Siguiente nube. Tiene inicio, nudo y desenlace. Recuerda que eso lo acabamos de explicar. Siguiente nube. Es una narración que expresamos de forma oral y escrita. Siguiente nube. Sucede en un lugar y tiempo determinado, es decir, cuando nosotros contamos una anécdota, mencionamos siempre dónde sucedió y cuándo sucedió. Y finalmente, narra hechos reales y graciosos. Bueno, piensa muy bien qué nubes vas a pintar y si es necesario, relee la anécdota que acabamos de leer para que puedas distinguir las características que tiene. Los siguientes enunciados relatan una anécdota, pero se encuentran en desorden. Ordénalos colocando un número para que la historia se pueda entender. Recuerda, cada uno de estos enunciados está desordenado. En esta parte debes colocar el orden apropiado para que la anécdota tenga las características que nosotros ya acabamos de estudiar. Toda anécdota tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Finalmente, reflexiono si logré los aprendizajes propuestos para hoy. Recordemos la meta de esta actividad. Leer una anécdota para disfrutar y reconocer el orden de los incidentes y así emitir una opinión personal sobre su contenido. Luego de que hemos leído la meta, responde de forma reflexiva. ¿Realmente alcanzaste esta meta? Es decir, leíste la anécdota, disfrutaste de esa anécdota, reconociste qué incidentes tuvo y emitiste una opinión. ¿Todo ello lo lograste? Y si mencionas que sí, escribe cómo lograste la meta. Finalmente, autoevalúate. Vas a marcar con un check sí o no, si lograste o no los criterios de evaluación. 1. Establecí mi propósito de lectura. ¿Lo logré? ¿O qué necesito mejorar? 2. Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto. 3. Identifiqué cómo suceden los hechos y qué incidencia se narra. 4. Identifiqué cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. 5. Reconocí por qué al texto lo denominaron anécdota viajera. 6. Identifiqué con qué propósito se ha escrito este texto. Y 7. Brindé mi opinión sobre el contenido del texto. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Recuerden que esta última parte es muy importante. Una autoevaluación es una evaluación que te realizas a ti mismo, en el cual tú solo o sola identificas aquello que has logrado y aquello que necesitas mejorar. Por ende, debes hacerlo con mucha honestidad. ¡Felicitaciones! Terminaste esta actividad. Evaluación de la clase de hoy. Querido y querida estudiante, recuerda que luego de terminar tus actividades, debes enviar un audio mencionando brevemente qué es lo que has aprendido en la clase del día de hoy. También puedes comentarme qué es lo que más te ha gustado aprender. Tú puedes. Muy bien, niños y niñas. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Me despido agradeciéndote por la atención que estoy segura has tenido a lo largo del video. Espero que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta pronto.